Es un gusto verles de nuevo, mis hermanos, así que quiero animarles a que busquen en su palabra, en la Biblia, en este momento, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Hemos venido estudiando la carta de Primera de Pedro. Tuvimos la oportunidad, en nuestra última enseñanza, de entender quiénes somos. La palabra a través de Pedro nos ha enseñado que nosotros somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito: anunciar las virtudes, las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos sacados de las tinieblas y llevados a la luz. Fuimos puestos en unos lugares de honor para proclamar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Antes éramos un pueblo rebelde, antes pertenecíamos al mundo, ahora somos el pueblo de Dios. Antes no teníamos la misericordia de Dios, hoy sí la tenemos, y esa condición de misericordia que el Padre Celestial nos ha otorgado nos debe motivar a glorificar a nuestro Señor y a servirle de la manera que Él lo solicita en su palabra. Pedro va a continuar en su exhortación a cada uno de nosotros, pero ahora va a ser como una transición de pasar de algo teológico a pasar a algo que tiene que ver con la ética moral. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo que he titulado La conducta del creyente. La conducta del creyente. En Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 11 al 12. Quiero que me acompañen a leer. Dice la palabra: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro inicia la parte de su carta con un saludo cariñoso. Miren que él dice: amados. Él se dirige a sus lectores en primera persona. Él dice: yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. La forma de este verbo, yo os ruego, está en el tiempo presente continuo, que implica la duración de la acción. Es decir, que una mejor interpretación de esta frase es que dice: manténganse, o yo me mantengo rogándoles. Ese yo os ruego se refiere a que no solamente ese ruego fue en ese momento, sino que es de manera permanente. Todo el tiempo Pedro va a estar rogando, es decir, que es una acción continua. Por esto debemos entender la urgencia de la instrucción de Pedro. Vuelvo a repetirlo: Pedro no está haciendo una referencia a algo puntual que olvidamos y pasamos a otra página. Es tal el énfasis en el tiempo verbal que él dice: hagan de cuenta que todo el tiempo les estoy haciendo este ruego. Quiero que pensemos por un momento, para pasar al primer punto, en el tema de los viajes. Sé que en este momento pues las fronteras aquí en Colombia están cerradas. Seguramente un deseo que tienes apenas pase la pandemia y la cuarentena es salir volando para el campo, para el mar, para la finca, para un lugar paradisíaco, fuera del país o no sé a qué lugar. Sé que para el ser humano es muy agradable viajar y creo que de alguna manera todos queremos hacerlo. Pero entonces, en ese ejercicio de viajar, pensemos cuando hemos viajado, los que hemos podido viajar, o si estamos pensando en viajar, si nosotros realmente pensamos en las responsabilidades que tenemos al llegar a un lugar que no es nuestra nación. Todos queremos viajar, pero ¿cómo nos comportamos o nos comportaríamos en un país extranjero? Cuando vamos de vacaciones o cuando vamos por una temporada más larga o definitivamente a radicarnos, debemos tener entendimiento que cuando salimos de nuestro hogar, de nuestra nación, de nuestro lugar de nacimiento, tenemos que adaptarnos y respetar las condiciones de vida y normas y leyes del lugar al cual vamos a visitar por un tiempo o definitivamente nos vamos a radicar. Teniendo esto como contexto,
quiero que veamos el primer punto que está en el versículo 11. El versículo 11 nos va a dar 2 puntos. Una primera idea del versículo 11 es que pasamos por la tierra camino a casa. Pasamos por la tierra, por este mundo, camino a casa. Las palabras que va a usar Pedro hacen referencia justamente a una terminología del primer siglo con respecto a la ciudadanía y las aplica a los cristianos. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Entonces retomo nuevamente. Esa expresión amados es una expresión de cariño. Él no está regañando, él en un acto de amor les dice y les quiere aclarar, amados, yo os ruego. Él está hablando en nombre del Señor, pero él se está involucrando en la instrucción para hacer un énfasis de la importancia de lo que él va a compartir. Dice, miren, yo comparto esto y yo quiero que ustedes entiendan eso, yo os ruego. Es como que un amigo le está diciendo a otro amigo, o un papá le está diciendo a un hijo, o un esposo a su esposa, yo te ruego, o sea, tenme en cuenta a mí de lo que siento por ti para que esto tenga mayor importancia cuando lo escuches. Y dice, como a extranjeros y peregrinos. La primera palabra traducida como extranjeros se usaba en el griego para referirse a las personas que vivían en un país extranjero sin tener derecho de su ciudadanía. La palabra extranjero viene de paroikoi en el griego, que significa alguien que vive, que vive de paso o exiliado en un lugar, pero cuyo hogar está en otro lugar. O sea, la persona no pertenece al lugar, pero está viviendo en ese lugar. Es la figura de un forastero que está en un país durante un tiempo como para alquilar una casa, pero no es un residente permanente. Bajo esta condición, pues no tiene derechos ni una condición legal. Es decir, que tiene que ver el tiempo. No está de vacaciones, que podría ser un corto tiempo, va a estar un tiempo un poco más extenso, lo cual lo obliga a alquilar una vivienda, pero no se va a quedar a vivir ahí. Así que no tiene ningún derecho como ciudadano, a pesar de que está viviendo en ese lugar y alquiló una casa, ni tiene los derechos legales que podría tener una persona que es ciudadana como tal. La otra palabra traducida como peregrinos hace referencia a una residencia transitoria que se refería a una persona que permanecía temporalmente en un país sin tener allí su hogar permanente. Es decir, que el cristiano debe vivir responsablemente en la tierra, pero su lugar final está en el cielo. Cuando unimos esa palabra extranjeros y peregrinos, podemos pensar en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra peregrino viene de parepidemos. Tiene una idea más temporal que el extranjero. Da la idea de un visitante que se queda de visita, pero no como para alquilar una casa. Creo que en términos entendibles y sencillos es, yo voy de vacaciones y no alquilo una casa, de pronto me quedo donde un amigo, de pronto pago por un hotel y me voy. Ese es el peregrino. Cuando hablamos del extranjero, en el original hace referencia a aquel que viene por un asunto más importante, se va a quedar una extensión de tiempo mayor y le obliga a alquilar una casa. La cuestión que debemos entender, hermanos, de por qué Pedro está hablando en estos términos de que yo os ruego como extranjeros y peregrinos, haciéndonos entender que nosotros somos extranjeros y peregrinos, es que nosotros no nos vamos a quedar en esta tierra. Nuestro destino y hogar es otro lugar. Nosotros trabajamos a lo largo de nuestra vida para asentarnos en esta tierra. Adquirimos cosas para afianzarnos en esta tierra.
Y a veces las personas se sienten mal porque no tienen un carro, no tienen una casa, porque no compraron una vivienda. Dicen, no, pues pasé por la vida como si nada y no dejé nada en esta tierra. Pues es que aquí no vamos a tener nada porque este no es nuestro lugar de destino. Nosotros pasamos por la tierra camino a nuestro lugar de destino, a nuestro hogar que es el cielo, es la gloria de Dios. Allá nos está esperando el Señor. La palabra dice que Jesús le mencionó a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está preparando un lugar y ha preparado un lugar que nos aguarda. Pero nosotros queremos quedarnos aquí. Pensémoslo en términos humanos. Es posible que tú vayas a algún país y en ese país veas cosas que te agraden tanto que digas, uy, qué rico sería vivir en este país. Es posible que muchas personas, pensando en términos de Colombia, no quieran seguir viviendo acá en Colombia, sino que digan, yo prefiero irme más bien a otro país porque creo que en ese otro país la cosa va a estar como mejor. Entonces, a veces la tierra se nos convierte en eso. Nosotros vamos para el cielo, pero nos amañamos mucho acá. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas muy interesantes, deliciosas, sabrosas, cosas que captan nuestra atención, cosas que satisfacen los deseos de nuestra carne y de esa manera empezamos a menospreciar el cielo. Lo que quiero decirte es que cuando empiezas a amar la tierra, estás despreciando el trono celestial. Y nosotros debemos cambiar el sentido de esas dos cosas. Nosotros debemos amar nuestro hogar es el cielo, allá pertenecemos. Y aquí en la tierra solamente estamos de paso. Por eso Pedro está hablando en esos términos. Hebreos capítulo 13, verso 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí no es algo permanente, hermanos. Nosotros vamos a morir. Así como lo escuchaste, vamos a morir y no vamos a quedarnos en esta tierra. De pronto te entierren en la tierra, pero la tierra no es tu destino final. Nosotros vamos a la eternidad. Y en la eternidad solamente hay dos destinos, la gloria y la presencia de Dios o la ira de Dios eternamente y para siempre. El mundo no es nuestra verdadera patria, pero en el que nuestro fiel testimonio tiene mucho peso. Aunque nosotros no pertenecemos acá, lo que hacemos acá sirve de testimonio para que otras personas se animen a ir a nuestro destino final y a nuestro hogar. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra en el versículo 10 nos había dicho, vosotros que en otro tiempo, lo repite dos veces. Efesios nos está recordando eso. Antes éramos, ahora somos. Antes éramos extranjeros y advenedizos en el cielo, se cambiaron los roles. Nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios y somos extranjeros y advenedizos en la tierra. Entonces, es importante entender nuestra ciudadanía. Nosotros pertenecemos a la presencia y a la gloria del Señor. Entonces, pensando en esto, es que Pedro nos dice, si ya te queda claro cuál es tu hogar, cuál es tu destino, cuál es tu rol en el lugar donde estás, ahora quiero advertirte sobre algo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces quiero ponerlo en estos términos. Posiblemente tienes la oportunidad de viajar a la India. Vas a la India y estando en la India ves una vaca, una res en el campo, te da mucha hambre y te bajas y la sacrificas y haces un asado. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia un asado es algo más normal. Entonces coges todas las partes de la res y te las preparas y te las comes, como si fueras un colombiano.
Pero resulta que en la India las vacas, las reses son sagradas. Entonces ellas andan por todo lugar como si nada, porque son dignas de adoración en ese lugar. Si yo voy a la India a comportarme como un colombiano y hago ese acto, pues me voy a meter en un gran problema. Por eso es que Pedro está haciendo la advertencia. Aquí en el mundo debes seguir las normas y las leyes del lugar donde estás, por respeto al lugar donde estás, en obediencia a esas normas, pero realmente tú te diriges o te riges, perdón, por la ley divina. Entonces, la ley divina te dice que te abstengas de ciertas cosas que el mundo promueve como si fuera algo normal y natural. Así que para no meternos en problemas con Dios, por disfrutar de las cosas que este mundo ofrece como si fueran algo bueno, Pedro está diciendo que os abstengáis. Hay algo que es intrínseco en nosotros y son los deseos carnales. Así que las cosas que están afuera, que son tentadoras para nosotros, digamos que son neutrales en cierta manera. Así que la lucha debe hacerse es desde nuestro ejercicio interno. Así que aquí entramos al segundo punto y es la batalla interna del creyente. La batalla interna del creyente. Pedro nos está diciendo, eres extranjero, eres peregrino, así que abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma. Desafortunadamente aquí en el mundo, la ley del mundo es dale rienda suelta a tus deseos carnales, disfruta tus deseos carnales. Hoy en día todo el mundo puede disfrutar y hacer lo que le dé la gana. Entonces hoy se aprueba, si a ti te gusta, hazlo. Y yo defiendo mis derechos porque es mi derecho a mi placer, a mi satisfacción, a mi bienestar, a mis gustos. Por eso hoy las personas tienen una sexualidad distorsionada para poder disfrutar plenamente su sexualidad. Por eso hay lugares donde la droga se consume libremente porque es el derecho de cada persona. Por eso hoy el aborto se ha legalizado porque podemos matar a las personas y pretender que ellas son un obstáculo en mi desarrollo y mi crecimiento. Entonces la vida no tiene valor. Matamos a los animales porque tampoco significan nada para nosotros. Ensuciamos los mares, hacemos una cantidad de cosas simplemente para satisfacer nuestros deseos. Y hoy el mundo aprueba eso. Tú eres libre de llevar tu vida como quieras y nadie se puede meter ahí porque sería violar tus derechos. Pero el Señor dice, no, tú no puedes dejarte dominar por los deseos de tu carne, porque tu carne es peligrosa. Y en el cielo se vive en santidad. Y como mi destino final es el cielo, yo tengo que vivir en santidad desde acá. ¿Qué es eso de los deseos carnales? Los deseos carnales significan los deseos malignos, los impulsos, las pasiones y las lascivias de la carne y por la carne. Aunque a nosotros no nos guste, la Biblia siempre nos enseña que la naturaleza pecaminosa que tenemos no es buena. Mi corazón no es confiable, mi carne no es confiable y yo debo luchar con esa carne. Y todos esos deseos se exacerbaron cuando Adán y Eva pecaron y nosotros hemos heredado ese problema. Cuando hablamos de deseos carnales, significa tener una pasión enorme por las cosas de la carne. Entonces, cuando hablamos de deseos de la carne, estamos hablando de aquello que se transmite y comunica por medio de los sentidos, es decir, todo lo que nuestro cuerpo anhela y desea. Internamente, nuestra alma, nuestro espíritu, afectan o se ven afectados también por esos deseos externos de la carne. Entonces, por eso cuando yo veo, cuando percibo un olor, cuando pruebo, cuando toco, cuando experimento, mi cuerpo, mi carne se altera, se afecta, me genera una recordación que me brinda placer y yo quiero repetir y hacer esas cosas. Nuestra carne está llena de deseos, deseos por una cantidad de cosas que no pertenecen al reino al cual pertenecemos, sino que pertenecen a esta tierra. Aquí estamos hablando del éxito, de la fama,
del bienestar personal, de la vanidad, del sentirme pleno y libre. No hemos entendido que la plenitud para nosotros como creación está en el cielo, no aquí en la tierra. Los deseos de la carne están descritos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Quiero leerlo. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se une a esta instrucción que Pedro está dando. ¿Por qué Pedro dice que debemos abstenernos? ¿Y por qué él dice yo os ruego? Yo te ruego que te abstengas a esto. ¿Por qué? Pablo lo dice acá: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O con lo que dice Pablo, como un complemento a lo que estamos viendo en Pedro: los que practican. Nosotros seguimos pecando y estamos en un proceso de santidad. En el momento que dejemos de pecar absolutamente, pues creo que en ese momento el Señor debería eliminarnos e irnos a su presencia. Yo sé que tenemos temporadas de mayor santidad y que estamos un poco mejor, pero es posible que cada tanto estemos pecando y ofendiendo el carácter de Dios. Lo que está refiriendo Pablo, complementando a Pedro, es cuando una persona vive de esa manera, cuando está practicando eso, es decir, como si su vida no hubiera tenido una transformación genuina del Espíritu Santo, dándole entendimiento de Cristo. Es posible que nosotros nos apartemos del Señor por nuestra rebeldía en algún momento, pero en su infinita bondad Él nos rescata y volvemos a Él en arrepentimiento. Así que Pedro está diciendo: cada vez que te metes en satisfacer los deseos de la carne, vas a estar en problemas. Así que lo mejor es abstenerte. Cuando hablamos de abstinencia, hace referencia al no consumo. Es decir, no deberíamos tener absolutamente ningún contacto con los deseos de la carne. O sea, no debemos darle ni siquiera una probadita. Esto es fácil de entender, tal vez para aquellas personas que han sufrido de alcoholismo, de drogadicción. No sé si lo hemos visto en las películas o hemos asistido realmente a algún lugar. Las personas se paran y dicen: mi nombre es X y quiero decirles que estoy muy contento porque hace un año que no he consumido licor. Y todos le aplauden y uno dice: no, yo llevo 3 meses. Entonces uno empieza a decir: bueno, un año, un mes. Una persona que ha estado presa de una adicción sabe que cada día que pasa sin consumir es una victoria. Pero tiene que mantenerse consciente de que debe lograr el tiempo hasta el día de su muerte, porque donde vuelva a probar o vuelva a practicar, volverá a caer como esclavo de esa adicción. Y lo que está diciendo Pedro es exactamente lo mismo: debes abstenerte. Es decir, que nosotros debemos evitar en nuestra vida tener contacto con todo aquello que satisfaga los deseos de nuestra carne. Así que hay que tomar decisiones. Posiblemente estás pensando: no, ya me va a decir que me salga del trabajo. Pues en el trabajo hay personas inconversas, no creyentes, que viven dominadas por los deseos de la carne. Tú vas a trabajar allá, pero si ya vas a relacionarte con las personas y vas a hacer amistad profunda con un inconverso, debes tener en cuenta la influencia que esa persona puede tener en tu vida. La palabra nos enseña que no nos unamos en yugo desigual, así que si tú eres un cristiano o una cristiana y te vas a noviar con una persona que no tiene temor de Dios, esa persona va a influir en tu vida. Si tú buscas consejo en tus padres que son sabios, pero que tal vez no tienen al Señor en su corazón, es posible que te expongas a que ellos te den un consejo que no sea acorde con tu lugar de destino, que es el cielo.
Si tú estás buscando consejo en las redes, en los libros, en las noticias, en lo que el mundo te ofrece, te vas a ver influenciado por eso. Así que tenemos que ser muy sabios respecto a cómo podemos abstenernos de las cosas del mundo y de lo que alimenta los deseos de nuestra carne. Para eso, obviamente entendemos que la palabra del Señor, en la cual el Espíritu Santo nos guía, la oración y las prácticas espirituales son las que nos mantienen en contacto con lo celestial, con lo eterno, que finalmente es nuestro destino. Por eso Pedro dice, por favor te pido que te abstengas de los deseos carnales. El tiempo presente de este verbo implica una acción duradera, es decir, manténganse. Cuando Pedro dice absténganse, está haciendo referencia a un tiempo verbal que expresa continuidad, es decir, no es que me abstenga por un momento. Digamos que la traducción correcta sería manténganse permanentemente en la abstención de los deseos de la carne. Así que no es que yo me abstenga un ratico, sino que toda mi vida, todo el tiempo debo hacer el ejercicio de abstenerme de satisfacer los deseos carnales. Así que para aquellas personas que comienzan etapas de su vida, tal vez tú que vas a entrar a la universidad, vas a comenzar un nuevo trabajo en otro lugar, en otra cultura, en otra influencia, lejos de tu casa, debes tener cuidado de las influencias que permitas que actúen en tu vida. Debes mirar las amistades que tienes y de dónde estás sacando la información para tomar decisiones en tu vida. Es posible que tú seas de esas personas que simplemente con los amigos eres una persona y en la casa eres otra persona. Ahí hay una evidencia de que necesitas abstenerte de satisfacer los deseos de la carne. Nosotros debemos ser como cristianos los mismos en cada lugar y comportarnos de la misma manera, siendo acordes con la ciudadanía que el Señor nos ha otorgado. Hermanos, dice el texto que batallan contra el alma. Así que es importante entender que la vida no es un juego, la vida es una batalla. Nosotros andamos tomando del pelo con las cosas del mundo, como tirando los dados a ver qué me sale. La vida no es un juego, es una batalla, es decir, que es algo serio, es algo importante, es un asunto de la vida eterna. Yo no puedo vivir la vida como un juego porque está presente mi eternidad. Así que debo entender el concepto de lo que implica una batalla. Los deseos carnales, sea cual sea, son intensos y nos afectan de una manera que pueden distanciarnos del Señor, estorban la comunión con Dios y frenan el crecimiento espiritual. Esa metáfora de batallan contra el alma está extractada de 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 4. Ahí lo podemos ver de una mejor manera. 2 Corintios 10, del 3 al 4 dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces miren los términos que usa también Pablo, son términos de batalla, de guerra. Dice, no militamos según la carne, las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Así que cuando hablamos de que la vida no es un juego sino una batalla, tú tienes que asumir tu posición como un soldado que debe batallar. Cuando hablamos de batalla, lo que está dándonos a entender también es que es una batalla porque la carne es tan fuerte que con frecuencia evita que hagamos lo que debemos hacer. Si vencer los deseos de la carne fuera fácil, pues Pedro no diría que quiero que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él diría, ni lo mencionaría, pero cuando él dice que batallan contra el alma, está haciendo un énfasis en que no es fácil, hermanos, en que tenemos que ser conscientes, disciplinados, esforzarnos. Eso también nos pone en el escenario de ser sensibles a los demás. Cuando las personas pecan, nosotros decimos, ¿pero por qué pecó? Pues porque no es fácil dejar de pecar, porque estamos hechos de carne y hueso. Todos caemos, todos fallamos, todos luchamos, porque luchar contra los deseos de la carne no es fácil.
Si tú luchas mejor que otro ante tus deseos, te felicito, gloria al Señor. Pero no es cayéndole al otro por pecador que lo ayudas, es animándolo, orando por él y llevándolo en el camino de la misericordia, la gracia, el perdón y el amor, para que las personas también puedan salir adelante. Porque es una batalla que cada cristiano debe llevar a cabo. Como estamos en una guerra, hay bajas. Y si tú haces parte del pelotón, debes ayudar a los caídos, no caerle al caído. Esa es la vida de la iglesia. Por eso Pedro está haciendo esa exhortación. Por eso comenzó diciendo, amados, yo os ruego. Él no está diciendo pecadores inmundos que se la pasan satisfaciendo los deseos de la carne. Él entiende que es una batalla, que nosotros somos débiles y que nuestro enemigo es fuerte y poderoso. ¿Por qué? Porque nuestra carne a veces parece que se manejara sola y nosotros después decimos, uy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hice esto si yo tengo temor de Dios? Dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, posiblemente tú quieres portarte bien, eres consciente de ese deseo de la carne y sin embargo caes. Por eso dice la palabra que batallan contra el alma. Y aquí y Gálatas nos lo está recordando. Hay una lucha entre el espíritu y la carne, una lucha permanente. El asunto es a quién le estás dando más herramientas para vencer en la batalla. Entonces, hay personas que hay que evitar, hay situaciones que hay que evitar, hay lugares que no hay que visitar, hay información que no debes recibir, hay emociones que hay que controlar, hay suposiciones que no hay que hacer, hay expectativas irreales que no hay que alimentar. Es decir, tenemos que estar alineados con nuestra ciudadanía, la ciudadanía celestial. La palabra es la que nos da la guía para ello, la vida en oración, la contemplación espiritual y la relación con el Señor. Si tú no alimentas tu vida espiritual, estás dándole herramientas a los deseos de la carne. Por eso es que la Biblia nos dice, no dejes de congregarte, no dejes de estudiar la palabra, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de velar. Ahí está claro. Pero si yo no oro, no me congrego, no leo la Biblia, no hago un devocional, nunca me he discipulado, no he ayunado jamás, pues los deseos de la carne van a estar más fuertes y va a ser más difícil abstenerse de ellos. Pero todo eso necesita de entendimiento y de disciplina para que nosotros seamos efectivos en aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos y de la manera que quiere que nosotros vivamos. Esta batalla con la carne es una batalla que vamos a tener el resto de nuestros días. Por eso el texto cuando dice abstengáis, en el original el significado correcto es manténganse, es decir que es algo permanente y continuo. Quiero que miremos Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Romanos 7 del 15 al 20 dice, y esto es curioso por la manera en que el que habla es Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miren esta situación tan terrible, hermanos. Pablo, o sea, el apóstol Pablo que, bueno, por lo menos yo sé que soy una cucaracha al lado de Pablo en cuanto a la fe, al carácter, a la espiritualidad, a la pasión, a la emoción, al servicio al Señor. Y Pablo está diciendo, yo parezco loco, sé lo que debo hacer, sé que la ley de Dios es buena, sé que lo que Dios me pide es bueno, sé que hay cosas que me hacen daño, hay cosas que no debo hacer, que me van a afectar, que van a ofender al Señor, y sin embargo las hago. No hago lo bueno, sabiendo lo que es bueno,
y sabiendo lo que es malo, que no debo hacerlo, termino haciéndolo. Y él explica por qué, porque la carne en mí es débil y porque el pecado mora en mí. Por eso el énfasis de Pedro. Te animo a que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo está haciendo ese énfasis. Ten cuidado porque esto es una batalla. Hasta que no entendamos que estamos en guerra, no vamos a vencer los deseos de la carne. Tenemos que batallar todo el tiempo, batallar todo el tiempo. Lo bueno es que la guerra está ganada porque el Espíritu Santo nos lo ha confirmado por medio de la victoria de Cristo en la cruz. Lo que pasa es que nosotros no vivimos al lado de la cruz, sino vivimos al lado del mundo y nos encanta vivir en el mundo. La cruz es el camino a nuestro lugar de destino. Los deseos de la carne, familia, esclavizan, perturban, destruyen la paz y la seguridad, obstaculizan el crecimiento del alma, nos separan de Dios. Es tan grave esto que miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, es tan grave el ser dominados por los deseos de la carne que el Señor dice, si tu ojo se está, mejor dicho, torciendo para allá, arráncatelo. Si tu mano se está extendiendo hacia el mundo, córtatela. Si tus pies te están llevando hacia la perdición, quítate las piernas, porque es mejor entrar mutilado al cielo que entrar completo al infierno. Por eso la expresión, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. He hecho mucho énfasis en esto porque es muy importante. Vamos a ver la tercera idea, la tercera final que está en todo el versículo 12, y es que los incrédulos nos observan. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Miren que aquí el texto está haciendo referencia a una frase, la buena manera de vivir. La manera de vivir hace referencia a la totalidad de la vida, no a un pedacito. Es decir, yo no tengo que fijarme en mi manera de vivir en una etapa de mi vida, sino todo el tiempo. Y miren que está diciendo el verbo manteniendo, es decir, es un presente continuo. Todo el tiempo debo mantener una buena manera de vivir. Pero en este caso está haciendo referencia ¿a quién? A los gentiles. Nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero compartimos el mundo con personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y esas personas son tan importantes para el Señor como nosotros, porque el Señor vino a salvar a toda la humanidad. Nosotros, aunque somos extranjeros y peregrinos, debemos dar ejemplo ante aquellos que son ciudadanos de esta tierra. ¿Quiénes son los ciudadanos de esta tierra? Aquellos que no han depositado su fe en Jesucristo y no tienen todavía su ciudadanía en el cielo comprada por medio de sangre. El texto nos está diciendo, debes portarte bien ante los inconversos, porque tu manera de vivir da testimonio de Cristo y del lugar al cual perteneces. Es decir, las personas al vernos deben decir, oiga, ¿y usted por qué se comporta de esa manera? Y ahí es cuando nosotros podemos decirle, porque es que yo pertenezco al cielo. En el cielo no se roba, no se mata, no se miente, no se adultera, no se viola, no se asesina, se respeta, se honra. Esa es nuestra oportunidad. El motivo lo va a explicar el texto. Dice, para. Esa es la proposición, es un proposicional. Nos refiere el propósito. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Paro ahí. Lo que está diciendo la palabra en ese contexto, y también creo que en el nuestro, es que los inconversos siempre van a murmurar de nosotros. Es decir, los cristianos estarán en boca de aquellos que no tienen temor de Dios. El que no tiene temor de Dios le va a incomodar la vida cristiana, porque el que no tiene temor de Dios quiere robar, y yo como cristiano le digo, no, eso no se puede. Va a usar mentiras, y digo, no, no se puede usar mentiras. Quiere ser infiel, y digo, no, no puede ser infiel. Quiero matar, no, no puedes matar. Entonces va a ser incómodo. ¿Y qué va a hacer el malhechor? Hablar mal del cristiano.
El problema es cuando nosotros, por nuestra falta de testimonio, por no vivir en santidad, les damos argumentos verdaderos a ellos para hablar mal del testimonio de Cristo. Esa palabra abstengáis que vimos literalmente significa mantener lejos de uno mismo. En otras palabras, debemos distanciarnos de nuestros deseos. El motivo de esa conducta es la de silenciar a los incrédulos. Es decir, yo me aparto de mis deseos carnales con el fin de evitar darle argumentos a los incrédulos para que hablen mal del Señor por causa de mi falta de testimonio. La mejor defensa contra las acusaciones de los incrédulos es el estilo de vida de santidad que esté por encima de cualquier reproche. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los incrédulos, hermanos, nos observan. Y si ellos observan santidad en nosotros, disciplina y compromiso en abstenernos de los deseos carnales y una vida que glorifica al Señor, ellos también glorificarán al Señor. Es decir, que nosotros les servimos de motivación y de ejemplo para que ellos se aparten también de los deseos carnales y reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando dice el día de la visitación, posiblemente se podría referir al juicio de Dios cuando el Señor venga a pedirnos cuentas a todos. Sin embargo, yo también comparto una posición y es que tiene que ver también con la gracia. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor visita a los pecadores y los salva por gracia, Él los está visitando. Es decir, cuando entendemos lo de la visitación, debemos entender la visita por gracia y la visita por juicio. La gracia se extiende cuando una persona se convierte. El juicio se extenderá cuando ya no haya chance de convertirse. A lo que me refiero es que nuestro testimonio permanente ayuda a las personas a recibir al Señor Jesucristo y también las condena cuando el Señor venga en juicio. ¿Por qué las condena? Si nos portamos bien, si damos testimonio, ese testimonio, esas buenas obras los puede motivar a decir, oiga, yo quiero ser como esa persona y quiero recibir a aquel que cambió a esa persona. Pero si nosotros profesamos a Cristo y pecamos, deshonramos al Señor, las personas pueden decir, no, yo no quiero eso. Miren ese personaje y Cristo es una farsa, y Cristo es una mentira. Hermano, yo debo decir esto con dolor. Solo Dios sabe cuántas personas hemos apartado de la gracia y la misericordia de Dios por culpa de nuestros deseos carnales. Nos debe doler en el alma eso, pero también nos debe motivar a cambiar. Si pecaste, arrepiéntete, párate de nuevo y sigue adelante, sin importar las murmuraciones de tu pecado pasado. Tenemos que luchar por cambiar y de repente ese mal testimonio que diste se pueda convertir ahora en un buen testimonio cuando las personas vean, oiga, pecó, falló, deshonró al Señor, pero ahora es diferente, se arrepintió verdadera y genuinamente y ahora me puedo servir de inspiración para que yo también haga cambios en mi vida. Cuando nosotros obramos de acuerdo a la voluntad del Señor, servimos de testimonio para que las personas glorifiquen a Dios. Cuando Dios las visite, ya sea para conversión o cuando el Señor venga en el juicio, ellos van a glorificar al Señor. ¿Por qué? La palabra dice que toda rodilla se doblará y reconocerá que es el Señor. Es decir, que cuando el Señor venga en juicio, aún los inconversos tendrán que arrodillarse y decir, oye, era cierto lo que me decía ese cristiano, de buen testimonio o de mal testimonio. Esta expresión se emplea en Lucas, capítulo 19, verso 41 al 44. Dice la palabra, y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesucristo le dolía en su corazón la realidad de que el pueblo de Israel no entendió que el Salvador llegó y estaba con ellos y les visitó. Simplemente lo negaron y vendría un tiempo de condenación. Cuando hablamos de eso en este contexto de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, el Señor va a visitar a los incrédulos en su gracia para conversión o en el día del juicio. Y en ambos escenarios nosotros seremos instrumentos de evidencia para que ellos glorifiquen al Señor, ya sea por el dolor de ser condenados o por la gracia de ser salvados en el momento que el Espíritu Santo les dé entendimiento de pecado, justicia y juicio. En cualquier tiempo que Jesús se acerca, en gracia o en juicio, el Señor brinda la oportunidad y nos usa a nosotros para ser testimonio y evidencia de esa oportunidad previa que nos dio a nosotros y que también se la quiere dar a otras personas. El Señor se acercará para salvación o para el día del juicio. Hermanos, es tan importante el tema de nuestro testimonio que quiero mencionar Lucas 17:2. Lucas 17:2 dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hay que leer todo el contexto del capítulo, pero es importante entender que el Señor dice: si tú usas tu vida para que las personas se aparten de Cristo, renieguen de Cristo, no quieran aceptar a Cristo, mejor sería que te ates un molino al cuello y te tires al fondo del mar y te ahogues. Es grave, hermanos, que nuestra vida nos sirva de testimonio para que las personas glorifiquen a Dios y alcancen la salvación y la vida eterna. Por eso Pedro dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. El mundo, hermano, nos está observando. Así que para concluir, no sé qué está ocurriendo en tu vida en este momento en medio de la pandemia, la cuarentena, pero el mundo está observando lo que está sucediendo. Y ojalá, en medio de esta situación tan compleja, el mundo esté viendo al Redentor, al Salvador, al Señor de esperanza, al Rey de gloria, a través de tus buenas obras, de tu manera de vivir y del abstenerte de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Nosotros debemos servir como inspiración al mundo para encontrar salvación por medio de Cristo. Pero si tú estás gobernado por la tristeza, la depresión, el pesimismo, el miedo, el temor, pues posiblemente estamos comunicándole al mundo que nuestro Señor no nos brinda confianza ni esperanza y que el reino celestial no es un lugar al que todos deberíamos anhelar ir. Así que quiero recordarles, hermanos, que el mundo nos observa y cuando nos observe debe glorificar al Señor por las bondades y misericordias que reflejamos del Señor a través de nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor haya hablado a tu corazón y haya edificado tu vida en este día.